¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Feliz inicio de semana. Vamos a hablar de dos temas. Uno de ellos que nos mantiene a todos ocupados y creo que algunos preocupados es el coronavirus. ¿Por qué? Porque se sigue propagando por el mundo entero, pero América Latina está lista. América Latina, ¿cómo se prepara? América Latina tiene una estructura y servicios de salud suficientes para enfrentar pues un evento mayor, vamos a decirlo así, en caso de que el coronavirus se haga presente, esperemos que no sea así, de la forma en que se ha hecho presente en China, por ejemplo. Al contrario, creo que hay unas grandes falencias en el sistema de salud o en los sistemas de salud en Latinoamérica. Hay países que no cuentan con servicios de salud al nivel necesario, ¿no? Hay algunos que tienen desabasto de medicamentos, otros que no tienen pues las instalaciones incluso para enfrentar un coronavirus, mucho menos pensar en que en 6 días van a construir un hospital como lo están haciendo en China, ¿no? ¿Cómo se prepara América Latina? ¿Y es suficiente entonces cómo se prepara América Latina? Vamos a profundizar un poco más acerca de esto, el coronavirus. Hay muchas personas necesitando de información y por supuesto aquí los hemos estado escuchando. Vamos a seguir con este tema. Y por supuesto lo que ha ocurrido en Bolivia con el anuncio de la candidatura de la presidenta interina o de transición, Yanine Áñez, pues hay una especie de crisis hacia el interior de este gobierno de transición, pero también hay fuertes críticas hacia afuera de otros candidatos, sí, pero también de gente que trabajó cerca de ella en esos momentos tan difíciles. Estoy hablando de la ahora exministra de Comunicación. Ella asegura que precisamente renunció porque no está de acuerdo con la candidatura de Yanine Áñez. Hay otros más que lo ven con muy buenos ojos y hay otros que lo ven como un acto ilegal prácticamente. ¿Usted cómo lo ve? ¿Usted cómo lo ve? Le voy a dar la oportunidad también, por supuesto, de que nos diga si está de acuerdo o no a través de una encuesta que le voy a presentar en un momento. Arrancamos entonces. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Coronavirus 2. Conclu Coronavirus 2. Esa es la etiqueta, por favor, sus comentarios con esta etiqueta y preguntas también a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. El coronavirus de Wuhan se propaga rápido a medida que sube el número de muertos. En China, en el último informe, ya son 100 las personas que han muerto por el coronavirus y pues se está propagando. Hay más de 2.700 casos confirmados. Casi 60 millones de personas se encuentran en cuarentena parcial o total. Desde diciembre, el coronavirus se ha propagado a más de una decena de países. Fuera de China, hay más de 50 casos confirmados y eso incluye 5 en los Estados Unidos. Sí, 5 en Estados Unidos. Beijing, la capital china, registró la primera muerte relacionada con el virus. El paciente era un hombre de 50 años que viajó a Wuhan el 8 de enero. Una semana después empezó a presentar síntomas y fue diagnosticado el 22 de enero. Desde entonces su estado fue empeorando hasta este lunes, cuando murió de un fallo respiratorio. Entre su visita a Wuhan y su muerte pasaron menos de 3 semanas. Casos como ese han llevado a Estados Unidos a cambiar de postura. El Departamento de Estado emitió una alerta en la que pide a los estadounidenses reconsiderar los viajes a China ante el aumento del riesgo en algunas regiones del país. Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades también han emitido varias alertas. Una de nivel 3, que implica evitar todos los viajes no esenciales a China. Y otro de nivel 4, que insta directamente a no viajar a la provincia de Hubei, donde está Wuhan, el epicentro del brote. El organismo monitorea a al menos 100 personas en 26 estados y prevé que el número de casos aumente. Y tampoco Latinoamérica escapa al peligro del coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud instó a los países de la región a estar preparados para detectar de forma temprana y aislar a los posibles casos. De momento, no hay contagios confirmados, pero sí posibles casos. Le repito, hasta el momento no hay casos confirmados, ¿no?
Hay algunos que sí se han descartado, se pensaba que eran portadores del coronavirus, pero finalmente después de la observación se descartó. Hay otros más que siguen en observación, todavía no se tiene un diagnóstico final. En México se han reportado 7 casos sospechosos, concretamente en Jalisco, Michoacán, Tamaulipas y la Ciudad de México. Todos fueron catalogados como negativos por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico. Eso es en México, ¿no? En Colombia se detectaron 2 posibles casos. Uno ya fue descartado y el otro sigue bajo observación. Esto es en Cali. El que está bajo observación está en Cali. El Ministerio de Salud informó sobre una actualización de los protocolos de respuesta para estas situaciones. En Perú hay 4 casos sospechosos. El Ministerio de Salud informó que los 4 pacientes están estables. El ministerio también señaló que se activó el protocolo de atención y se mantiene vigilancia epidemiológica. Las autoridades sanitarias de Ecuador, allá en Ecuador, están realizando análisis a un hombre de nacionalidad china que podría haber contraído el virus. El gobierno asegura que ha tomado las medidas de prevención necesarias en todos los puntos fronterizos del país. Y vamos precisamente hasta Quito a ver qué hay de nuevo con este caso que se está observando con mucho cuidado y a mucho detalle. Allá está nuestra Ana María Cañizares con más sobre este caso y la nueva información. Ana María, buenas noches, te saludo y te escuchamos con atención. Hola, ¿qué tal, Fernando? Así es, se hace todo el seguimiento correspondiente a este caso de un hombre chino de 49 años de edad que arribó a la ciudad de Quito con una escala previa en Madrid y antes en Hong Kong. Él reside en China, así que se está haciendo todo el seguimiento de este paciente que se encuentra hospitalizado en el Hospital Eugenio Espejo de Especialidades Médicas de la capital, uno de los más importantes. Se lo mantiene aislado en terapia intensiva. Las autoridades han indicado que se mantiene estable. Sin embargo, uno de los médicos tratantes en declaraciones a los medios de comunicación este día dijo que su caso se está deteriorando, que están comprometidos sus 2 pulmones, que la infección ha ido a un aumento, la tos, la fiebre, la flema y también la insuficiencia renal y respiratoria de este paciente, Fernando. Así que se espera que en las próximas 72 horas exista una respuesta, un resultado de los exámenes que se han enviado a un centro de control y prevención en la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos, para determinar si este paciente tiene o no coronavirus de Wuhan. Además, se está haciendo todo un cerco epidemiológico para verificar si al menos 160 personas que tuvieron algún contacto durante su trayecto hasta la ciudad de Quito pueden o no estar contagiadas del coronavirus, si es que se trataría de este caso. Así que habrá que esperar. Las autoridades no han sido muy claras y han recibido algunos cuestionamientos también, Fernando, porque no han dicho cuándo se envió a Atlanta estas pruebas y cuándo se cumplirían esas 72 horas de plazo para poder ser entregadas. Además, se prevé dar económicamente un presupuesto para que el Ecuador pueda obtener algunos reactivos para realizar las pruebas aquí mismo. Así que, Fernando, este es el estado en el que se encuentra este paciente aquí en el Hospital Eugenio Espejo. Por supuesto, estaremos muy al pendiente del desarrollo y lo que se determine médicamente. Ana María, muchísimas gracias por la información. Estamos en contacto y que pases buena noche. Buena noche, Fernando. Gracias, Ana María Cañizares, nos acompañó desde Ecuador con este informe. Vamos a hablar sobre este tema con mi invitado de esta noche. Le doy la bienvenida a Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Análisis de Salud de la Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo está, señor Espinal? Bienvenido, gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted. Aquí hay información muy importante que hemos estado repasando y presentando, pero la primera pregunta que le tengo que hacer es si Latinoamérica está en la capacidad, la mayor parte de los países latinoamericanos, en la capacidad de enfrentar, no le voy a decir que una epidemia, pero pues sí, un número de casos considerable si se llegara a dar este escenario. ¿Se tienen los sistemas de salud necesarios para hacerlo, para hacerle frente a algo como el coronavirus?
Sí, yo creo que sí, creemos que sí. Los países latinoamericanos reportan todos los años sobre las capacidades básicas del Reglamento Sanitario Internacional. Las principales medidas que hay que tomar para contener estos casos están basadas dentro del reglamento sanitario. Y nuestros países, hace unos 10 años, cuando el SARS, en el 2002 y en el 2012 luego con MERS, no era igual, pero los países han progresado mucho y tienen muy claro lo que tienen que hacer. Hay que reforzar la vigilancia, hay que tener áreas de aislamiento y laboratorios, y la mayoría de nuestros países los tienen. Cuando hablamos de enviar las muestras a Atlanta o a Canadá, son laboratorios de referencia para la confirmación. Pero lo importante es que si hay un caso, se pueda aislar para evitar la contaminación o que le pasen la infección, le disemine la infección a sus contactos. Es importante entender, por ejemplo, Panamá ya activó su organismo interinstitucional para vigilancia y del comportamiento del virus. El Salvador, un refuerzo en la vigilancia de aeropuertos. También Honduras, agregan información de lavado frecuente de manos, etcétera. Guatemala, a través del Ministerio de Salud, y ya también mantiene activos sus protocolos de respuesta. México, Costa Rica, Brasil, Perú. Y entiendo, entonces, me dice, la mayoría de los países sí. Sin embargo, hay países que me dirá usted si tienen las capacidades o no. Tenemos que traerlos a la mesa, lejos del ámbito político, sino solamente por la situación social. Estoy hablando de países como Venezuela, de países como Nicaragua, por ejemplo. ¿Tendrán las capacidades para hacerlo? Y de no ser así, ¿qué tan grave puede ser? Porque, pues, al final de cuentas son ciudadanos, muchos de ellos que están en tránsito en diferentes de nuestros países. Claro, usted sabe que nuestros países, muchos de nuestros países económicamente crecen, otros son más pobres. El caso de Haití, por ejemplo, que es un país muy pobre. El caso de Venezuela, con su situación política. Pero la organización los acompaña. Nosotros tenemos oficinas en Caracas, tenemos oficina en Managua, en Puerto Príncipe, y tenemos equipos de personal internacional basado permanentemente en estas ciudades para acompañar a las autoridades. Y es verdad que algunos países están más avanzados que otros, pero existe lo que se llama el panamericanismo en nuestra región, y cuando se trata de salud, siempre la solidaridad está presente. Lo importante es que si detectamos un caso en Haití o en Venezuela o en Nicaragua, inmediatamente la organización trabajará y está trabajando desde ya con los gobiernos para que este caso se aísle, estos casos puedan evitar la diseminación, porque ya se ha demostrado un poco que el virus puede, una persona puede infectar o transmitir a una o dos personas más, contactos. La buena noticia es que parece ser un poco menos transmisible que el SARS y que el MERS, que son los primos de este virus. Y la otra buena noticia es que parece ser menos letal, porque de 2.800 casos que parece se han reportado, sí, provoca menos muertes. Entonces, claro. Un 2 a un 4% es lo que estamos observando. Pero claro, no se puede cantar victoria porque es un virus nuevo, es una enfermedad nueva y estamos aprendiendo siempre. Pero lo importante es que se eduque a los trabajadores de salud, se eduque a la población en las medidas que deben ser tomadas, que son medidas simples, porque no hay medicinas, no hay vacunas todavía, y lo que debemos es contener lo que se llama la preparación de nuestros países. Voy a marcar una pausa, señor Espinal, si le parece, para regresar y que nos ayude con esto. Hay una pregunta que yo me hago, ¿no? Se lo voy a plantear así de manera muy llana. Yo siento alguna molestia, siento una especie de gripe, no me siento bien. Muchas personas en ese momento dirán, y yo me lo pregunto también, ¿cómo puedo saber yo, sin la necesidad de un monitoreo, sin la necesidad de un médico, si debo quedarme en casa y tomar algún antigripal, o mejor salir corriendo a un hospital para que me digan qué es lo que puede ser? Es decir, ¿en qué momento alguien se puede dar cuenta por sí solo que la cosa ya no es una gripe, puede tratarse de algo más grave? O bueno, la guía para entender
cómo reaccionar, cómo tratarlo, cómo entenderlo desde nuestra casa. Y ya después me ayuda a entender también el paso médico para detectarlo, si le parece. Hago una pausa. Estoy con Marcos Espinal de la Organización Mundial de la Salud. Y más adelante también en este Conclusiones vamos a hablar de la candidata y presidenta o presidenta y candidata Yanine Áñez, porque ha generado una tormenta política en el país. Hay quienes dicen es completamente ilegal, otros dicen que no están de acuerdo, otros dicen no, sí estamos de acuerdo. Se ha desatado polémica con esta decisión. Vamos a ver cuáles son los argumentos de algunos de sus detractores y, por supuesto, hay oportunidad de que usted nos diga también de qué opine en Facebook. Tenemos una encuesta en nuestra página de Facebook, que es la página de Conclusiones. Dice así la pregunta: ¿está usted de acuerdo con la candidatura de Yanine Áñez a la presidencia de Bolivia? ¿Sí o no? Es fácil la respuesta, ¿no? ¿Sí o no? Es facebook.com/conclusionesnn, facebook.com/conclusionesnn. ¿Cómo va hasta ahora? Tenemos un 66%, si no vi mal, 66% que está diciendo que no está de acuerdo y un 34% que dice sí está de acuerdo. Ahí está, le voy a dar el resultado de esta encuesta hasta el final del programa. Facebook.com/conclusionesnn. Esa es la página y la encuesta. ¿Está de acuerdo usted con la candidatura de Yanine Áñez a la presidencia de Bolivia? Ya regresamos. Continuamos con Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Análisis de Salud de la Organización Panamericana de la Salud, oficina regional, por supuesto, para las Américas de la Organización Mundial de la Salud. Señor Espinal, le decía yo muy llanamente, ¿no? Pero muchas personas así lo enfrentan o lo razonan. Estoy en casa, no me siento bien, estoy raro. Y la paranoia de muchos, ¿no? Uy, ¿no será el coronavirus? ¿Cómo poder guiar a esas personas que tienen estos temores y que de pronto lo piensan así? Esa es una pregunta muy importante porque no debemos crear pánico. Tampoco queremos que los hospitales y los centros de salud se desborden de personas que inmediatamente piensen que por una simple gripe o puede ser un coronavirus. Si nos fijamos bien, los casos que se han detectado fuera de China, todos están relacionados con un dato epidemiológico muy importante, que ha habido contacto con personas en Wuhan o que han viajado a China. Entonces siempre hay un intermedio epidemiológico, contacto con China. Tenemos que descartar una influenza, tenemos que descartar una gripe común y además el coronavirus, la mayoría de los casos, lo que produce es una sintomatología leve, que no hay necesidad de desesperarnos. Ahora, si es una persona que ha viajado desde China o que ha estado en contacto con alguien que estuvo en China por un periodo largo, y que dice que desde hace 10 o 14 días tiene esa gripe y estuvo de viaje por el lejano oriente, entonces sí hay que pensar que puede ser un coronavirus. Pero no podemos desesperarnos y pensar que todo puede ser un coronavirus. Debemos tomar los test, debemos tomar los antigripales y esperar a ver qué pasa. Entonces, porque hasta ahora lo que hemos visto es que hay una combinación con China y personas que han estado en Wuhan. Así que no podemos pedir que todo el mundo vaya a los hospitales. Perfecto, ahí está, porque de verdad, luego lo peor del caso es a veces más la paranoia que se genera que lo que en realidad está ocurriendo, ¿no? Y esto es muy, muy común y hay que traer a través de estos medios pues esa paz, esa tranquilidad, esa certeza, ¿no? Y evaluarlo en su dimensión real. Ahora, señor Espinal, dígame, porque estoy intrigado, ¿qué aparatito o cómo es que están midiendo en el aeropuerto o checando si alguien viene o no infectado? Porque veo que les pasan como un aparatito así enfrente de la cara y como que ya después los dejan pasar. ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace ese control? Explíqueme un poco para entenderlo. Están midiendo las temperaturas, básicamente, y se hace un triaje de preguntas
Se mide la temperatura, se pregunta si tiene tos. El aparato lo que mide es si hay fiebre o tiene temperatura, simplemente. Pero no hay ningún aparato que pueda detectar de inmediato en los aeropuertos que es un coronavirus. Se hacen algunas preguntas y se sospecha del caso. Y si viene de China y dice que tiene fiebre, que tiene tos, que tiene dificultad respiratoria, porque la gravedad es que puede producir una neumonía grave con dificultad respiratoria. Y esto puede complicarse, y es importante aclarar que las personas que han fallecido, la gran mayoría tiene condiciones coadyuvantes, que problemas del corazón, que problemas diabéticos, que problemas de hipertensión. De hecho, por eso se piensa que es un poco menos infeccioso y de más fácil manejo que el SARS y que el MERS. Claro, siempre tenemos que esperar porque cada día aprendemos más de este virus. Pero no pensemos que el equipo que se está usando, el aparato en los aeropuertos, es para detectar temperaturas altas y con las preguntas epidemiológicas se puede sospechar si es un caso de coronavirus o no. Pues ahí está, creo que hemos abarcado casi todo, gracias al señor Espinal. Por supuesto que tendremos que seguir hablando en el transcurso de la semana cuando se den nuevas noticias para estar más tranquilos o para entender más, depende la necesidad que se genere. Mientras tanto, señor Espinal, yo sé que tiene compromiso y nos acompañó así de último momento también al programa y le quiero agradecer mucho esta deferencia, pero pues todo por ayudar a nuestra gente y que les mantengamos informados. Mil gracias, señor Espinal. Muchas gracias. Gracias a usted, Marcos Espinal, de la Organización Mundial de la Salud. Hacemos pausa, regreso, vamos a Bolivia, hablamos de Yanine Áñez, de presidenta a candidata, pero todavía es presidenta, ¿no? La presidenta transicional de Bolivia desató polémica con esta decisión de presentar su candidatura a las elecciones presidenciales de mayo próximo. ¿Cuáles son los argumentos de sus detractores? Por ejemplo, la exministra ahora de Comunicación renunció y dice que renunció por eso, precisamente. Vamos a hablar con ella. Hay una encuesta en Facebook. Pueden pasar y pueden darnos su opinión acerca de esto. Es facebook.com/conclusionesCNN, la página facebook.com/conclusionesCNN. Y en la encuesta les estamos preguntando si están de acuerdo o no están de acuerdo con la candidatura de Yanine Áñez, ¿no? Sí o no. Y hasta ahora vamos a ver si me regalan el porcentaje para ver cómo va la cosa. Ahí está. 62% no está de acuerdo, el 38% sí está de acuerdo. JJ, ¿cuántos votos tenemos? Por ahí te da el número total, ¿no? Van 6,000. 6,000 votos hasta este momento. El 62% está diciendo no estoy de acuerdo con la candidatura. Vamos a ver cómo termina esta encuesta al final del programa. Ya regresamos. Le pido que me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Áñez Candidata. Conclu Áñez Candidata, esa es la etiqueta para sus comentarios en Twitter, a mi cuenta @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Conclu Áñez Candidata, la etiqueta. A ver, el gobierno transitorio de Bolivia está enfrentando su primera crisis interna, ¿no? Interna. Quiero dirigirme a las familias bolivianas para anunciarles que he tomado la decisión de presentarme como candidata para las elecciones nacionales. Esto precisamente después de que la presidenta interina Yanine Áñez anunciara el viernes que será candidata para los comicios presidenciales en mayo. El anuncio levantó cuestionamientos, incluso en sus propias filas. Una de las primeras en reaccionar fue la ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, quien tras presentar su renuncia aseguró que la decisión de Áñez de participar en las elecciones la aleja del propósito de transición que la llevó a la presidencia y que traiciona, dijo, la revolución que puso fin a la dictadura de Evo Morales, así lo dijo. En una carta pública, Lizárraga añadió: estimada Presidente, ya no somos un gobierno interino ni transitorio. Al convertirse en presidenta candidata,
ha dejado de lado el mandato del pueblo boliviano que luchó en las calles y ha puesto al gobierno al servicio de un grupo de políticos y de un proyecto prorroguista que se diferencia muy poco de las prácticas de Evo Morales y el masismo. Continúa diciendo, nunca estuve de acuerdo en que el masismo use los medios estatales para hacer campaña. Tampoco estuve de acuerdo en que se lance su candidatura por el canal estatal. Añade, nunca estuve de acuerdo que el Tribunal Supremo Electoral esté bajo el dominio del presidente. Hoy usted repite esa afrenta a la democracia, pues el presidente del Tribunal Supremo Electoral fue designado por su autoridad. Luego de la carta de Lizárraga, Áñez, quien tras asumir el poder había dicho en varias ocasiones que no tenía intención de ser candidata presidencial, solicitó la renuncia de su gabinete. ¿Para qué? Para encarar la transición hacia los comicios de mayo. Lo que no queda claro es si Áñez, como presidenta transitoria, está amparada por la Constitución para poder ser candidata presidencial, mientras lidera un proceso de transición presidencial. ¿Deberá renunciar a su cargo? ¿Puede ser candidata mientras completa el ciclo de transición? Bueno, vamos a entrar en esos detalles con nuestra Key Guerrero y su reporte K. Key, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues esas son las principales preguntas de inmediato que uno se hace, ¿no? ¿Va a poder seguir siendo presidenta y también candidata o tiene que renunciar al cargo? ¿Cuándo tiene que renunciar al cargo? ¿Qué le va a decir el Tribunal Supremo Electoral? En fin, y por ahí tú te pusiste a investigar, ¿no? Fernando, muy poca información, pero como tú decías, el anuncio de la presidenta interina Yanine Áñez de postularse como aspirante para los comicios presidenciales el próximo mes de mayo ha desatado un debate político en Bolivia, pero también un debate legal sobre si Áñez puede ser candidata y ejercer este proceso de transición al mismo tiempo. El debate se centra prácticamente en el hecho de que su gobierno es un gobierno de transición y por ello alegan varios expertos y analistas constitucionales que Áñez no estaría amparada por la prerrogativa constitucional que otorga a un presidente que fue electo el beneficio de postularse a las elecciones sin renunciar al cargo. Como presidenta interina, dicen estos analistas, ella no goza de ese privilegio del presidente que tuvo los votos de un presidente que fue electo, pero además señalan que por estar a cargo de un mandato presidencial transitorio que fue avalado así por una declaración constitucional, Áñez tiene que cumplir con su función, que es la de garantizar el desarrollo de ese proceso electoral precisamente y entregar el poder en el momento asignado. Desde el punto de vista ético, Fernando, también hay un debate porque ahora la exministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, como tú decías, argumenta que al anunciar su candidatura, Áñez abandonó el principio de unir para sanar a Bolivia y dice también que va en contra de ese esfuerzo de la revolución que puso fin al gobierno de Evo Morales. Ahora, al combinar el aspecto legal y moral, Fernando, otros aspirantes presidenciales que junto a Áñez se enfrentaron al gobierno de Evo Morales también han rechazado este anuncio. Por ejemplo, el expresidente y aspirante presidencial Carlos Mesa dijo: el compromiso histórico de Yanine Áñez es de fondo y de forma, de legalidad y legitimidad, que se trunca cuando, vulnerando el mandato que le ha dado el pueblo boliviano, decide dejar de lado su responsabilidad principal, abandona la neutralidad y deslegitima el único motivo por el que ocupa el cargo que asumió hace algo más de 2 meses. El expresidente Jorge Tuto Quiroga, que también es aspirante presidencial, se pronunció sobre este hecho diciendo que el periodo de gobierno adicional que autoriza un tribunal constitucional plurinacional está centrado en preservar la continuidad del manejo del Estado mientras, dice, se desarrollan elecciones transparentes. Y agrega, Fernando, que es muy difícil aceptar que esta extensión se use, dice Tuto Quiroga, como trampolín electoral para el gobierno de transición. Ahora, en este proceso, Fernando, hemos revisado varias entrevistas que la presidenta interina ha otorgado durante su corto tiempo en la presidencia y vale la pena mencionar que en al menos 3 oportunidades negó muy claramente querer ser candidata y de hecho en una ocasión dijo a una estación local que no aprovecharía su posición de presidenta interina para buscar una candidatura. No queda muy claro, Fernando, qué la hace cambiar de parecer, pero un comunicado de la presidencia en medio de toda esta crisis asegura que la presidenta se compromete
compromete a que su candidatura no afectará en nada el propósito de trabajar para todos los bolivianos, buscando, dice ese comunicado, la paz y la estabilidad de Bolivia. No queda claro aquí, Fernando, pero todo parece que la presidenta no renunciará al cargo durante el proceso de campaña. Hay muchas preguntas todavía para poder aclarar bien cómo es que ella asegura precisamente que no va a afectar ese proceso, ¿no? El proceso de transición y rumbo a las elecciones. Pero también lo que está escrito, ¿no? En la letra, en la Constitución, cómo están las cosas. Vamos a ir profundizando en eso, por supuesto, también durante la semana. Pero gracias, Key, ya nos diste buen norte. Gracias, Fernando. Buenas noches. Gracias a ti. En Twitter la encuentra como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN, ahí con su reporte K. A propósito de este debate, la encuesta que tenemos en Facebook para usted, ahí en casa, facebook.com/conclusionesCNN, facebook.com/conclusionesCNN. Le preguntamos ahí que si está de acuerdo o no está de acuerdo, ¿no? Con esta candidatura, candidatura de Yanine Áñez a la presidencia de Bolivia. 64% hasta ahora dice no, el 36% dice sí. Así que vamos a ver cómo finaliza esta encuesta. Ahí está, facebook.com/conclusionesCNN. Oiga, y si de paso se suma a la página, se lo voy a agradecer ahí donde está el dedo pulgar hacia arriba. Le da clic y se suma. Bueno, vamos a regresar entonces al tema, ¿sí? Después de la pausa, o ahora mismo, ¿no? Ya de una vez, una de las protagonistas después de la pausa. Ella es Roxana Lizárraga, exministra de Comunicación de Bolivia. Ya vengo con ella, ahí está en pantalla. Le doy la bienvenida a Roxana Lizárraga, exministra de Comunicación de Bolivia, quien me acompaña. Exministra Lizárraga, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, de entrada, su postura, entenderla. Hay quienes dicen, bueno, la exministra ya estaba en la cuerda floja, la iban a despedir por el supuesto mal uso de un vehículo, y es por eso que ella sale de esta forma, pues contraatacando, dicen. ¿Qué le responde a aquellos que lo plantean así? ¿Y lo ve usted como un ataque o cómo lo interpreta? Bueno, lo interpreto, antes que nada, Fernando, darte las gracias por hablar con esta cadena importante, por hablar en tu programa, y también agradecerle a Kate por su reporte K, que nos da el norte para que podamos hablar sobre este tema. Yo creo que las declaraciones que tratan de desprestigiar a una mujer en mi condición de ministra por el mal uso de un vehículo, ¿no?, entre comillas, que es una información además falsa, un fake news en el que se basa alguna autoridad, no sé específicamente cuál, es parte de la vieja política, de esa vieja política sucia que se debe cambiar en Bolivia. Tenemos que deshacernos de ese tipo de política y tiene que venir una renovación de política importante en mi país. Ya no esa política donde se transan, se acuerdan sobre la lucha de los pueblos, se hacen acuerdos, se toma el poder, se reparten las pegas, se distorsiona toda ese pedido, esa lucha de los movimientos, de las pititas, de los mandiles blancos, de las mujeres con las cacerolas, de los jóvenes que durante 21 días han logrado sacar al dictador Evo Morales de mi país, han recuperado la democracia. No es justo que los políticos tradicionales traten de aprovecharse de esa coyuntura que ya no les corresponde. Es el mismo discurso que utilizan cuando estaba el régimen de Evo Morales, ¿no? Encontrando cualquier falacia, inventando noticias de fake news. En todo este tiempo, en mi cartera de comunicaciones, Fernando, he encontrado como 3 noticias de fake news, ¿no? El uso de un vehículo, el cual no fue de la manera como ellos dicen. Ese vehículo estaba en el sector de los Yungas cuando yo estaba en un acto. Entonces tratan de buscar cuál es la forma para dañar mi imagen. Mi imagen no solamente de una ministra que toma una posición directa
en torno a la candidatura de la presidenta Yanine Áñez. Yo quiero contarte, Fernando, y contarle al país y al mundo que la pasada semana un grupo de mujeres ya de Cochabamba estaba organizando un foro político para que yo asista. Hablé con ellas son mis testigos, y les dije que si Yanine Áñez se postulaba a la presidencia, que se decía mucho que en esos días podía hacer el anuncio, yo iba a renunciar al gabinete. Las mujeres de Cochabamba me señalaron que yo asista a esta organización de debate de mujeres en la política, que se va a llevar pasado mañana. Así yo deje el cargo de ministra. Y lo voy a hacer así, voy a estar en Cochabamba, voy a estar con estas mujeres que ya sabían que yo iba a tomar esta determinación. Pero no solamente ellas, tú sabes que se lleva una fiesta el 24 de enero, una fiesta tradicional de la miniatura en mi país. Y la gente, cuando yo salgo a la Plaza Murillo y recibo el cariño de las personas, porque no solamente me conocen en mi condición de periodista, sino también en mi condición de activista, en mi condición de una persona que ha estado en las calles, que ha estado con los mandiles blancos, que ha estado con las plataformas, que tiene una cercanía con las mujeres luchadoras y guerreras de mi país. Ellas me decían y me manifestaban que era importante que yo le haga conocer a la presidenta Yanine Áñez que no se presente a una candidatura. Yo le he escrito un mensaje a la presidenta Yanine Áñez. La Iglesia Católica también me ha pedido, los altos niveles de la Iglesia Católica me han pedido un encuentro con la presidenta Yanine Áñez, un encuentro que ellos lo estaban tramitando hace 2 semanas, que habían hablado con algunos de los ministros de la presidenta Yanine Áñez, pero que no se les daba esta cita porque ellos querían hablar precisamente sobre una posible candidatura, sobre cómo quedaba la imagen de Bolivia a nivel internacional, pero además hablar sobre algunas personas del entorno de la presidenta que le preocupaban mucho. Yo le transmití esto por mensaje de WhatsApp porque prácticamente la cerraron a la presidenta Yanine Áñez para que tome contacto con algunos sectores que estaban cuestionando ya esta posible postulación. Oiga, exministra, y perdón que le interrumpa, ¿en algún momento lo habló usted? Digo, era parte del gabinete de Yanine Áñez. ¿En algún momento lo habló usted personalmente con la presidenta Yanine Áñez? ¿Le dejó saber antes de tomar esta decisión y antes de que anunciara su candidatura, hablaron del tema? Yo hablé del tema hace más de un mes con la presidenta Yanine Áñez. La presidenta Áñez tenía la responsabilidad de llevar adelante un gobierno transitorio con unas elecciones transparentes, limpias, para que este país pueda reconstruirse después de lo que dejó la dictadura de Evo Morales. Yanine Áñez quería hacer cumplir con todo lo que habían mandado los cabildos, los jóvenes, la gente movilizada, aquella gente que recuperó la democracia. O sea, en ese momento que habló con ella, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Le dijo, no voy a ir a la candidatura? ¿O sí voy a ir a la candidatura? ¿Qué le dijo? Me dijo varias veces, pero no solamente varias veces, sino también me dijo, y lo dijo en los medios de comunicación, que sería muy deshonesto presentarse a una candidatura. Yo entendí ese mensaje, yo creí ese mensaje que daba a los medios de comunicación, pero también creía en la posición que ella tenía en un inicio. Pero sin embargo el entorno creo que ha cambiado la decisión de una Yanine Áñez que antes le hablaba con el corazón a Bolivia. Ahora la desconozco a la presidenta Yanine Áñez, pero sin embargo yo sé que es una mujer que en los próximos días puede recapacitar, puede cambiar de opinión, puede tener otros criterios, Fernando, que serían muy importantes para dar señales en el país. En este momento hay un descontento total. El Ministerio de Comunicaciones ha tenido una encuesta donde sacamos a Yanine Áñez con una gran aprobación
en términos de su actuar como gobernante, como presidenta, acompañada de este gabinete tan importante, una aprobación muy alta. Y cuando la ponemos de candidata, tiene una desaprobación también importante y preocupante. Estas encuestas nunca se las pude mostrar a la presidenta Yanine Áñez, a quien le pedía que deberíamos reunirnos de manera inmediata. Hablaba con la gente que manejaba la agenda, que es una suplente del senador Óscar Ortiz, y que me decía que casi era imposible contactarme con ella. Entonces yo considero que han encerrado a Yanine en un espacio para que solo ella pueda escuchar que le va a ir muy bien en las elecciones, ¿no? Pero hay intereses detrás de todo esto, Fernando. Y los intereses detrás de todo esto es un partido político. Sí. Sí. Pues ojalá, perdón que le interrumpa, se me fue el tiempo. Político. Perdón que le interrumpa, exministra. Se me ha ido el tiempo, no es que no quiera seguir hablando del tema, vamos a seguir hablando en la semana, obviamente. Ojalá pueda yo hablar pronto con la presidenta Yanine Áñez para que me dé sus puntos. La he escuchado a usted, la voy a invitar de nueva cuenta para poder seguir dialogando, si le parece, pero por lo pronto me tengo que despedir. Agradecerle su tiempo, agradecerle su explicación, sobre todo también de lo que se ha venido diciendo y pues esta información interesante de haberlo hablado y encontrar otra respuesta completamente diferente a la que hoy es la realidad. Roxana Lizárraga, exministra de Comunicación de Bolivia, me acompañó. Y que nos vamos al corte, regreso con la encuesta para ver los resultados de la pregunta donde ustedes nos dicen si están de acuerdo o no con la candidatura de Yanine Áñez a la presidencia de Bolivia. Ahí está, hay un 64% no, un 38% que sí. Pero regreso y le doy los resultados. El resultado de la encuesta, ¿usted está de acuerdo con la candidatura de Yanine Áñez a la presidencia de Bolivia? 69% dice no, el 31% dice sí. Son 10.200 los votos. Ahí lo tiene usted. Gracias, buenas noches, nos vemos mañana.